Muy bien, pues vamos a ver lo que corresponde a las medidas de Kuhn. De forma muy general, igual que en los seres humanos, no tenemos que replicar las distancias y tenemos que tomar como referencia las protuberancias óseas más importantes para no perdernos en los puntos que vamos a localizar, también en los animales. Al igual que como está en la acupuntura corporal sistematizada una muy importante ya localización específica de puntos y de distancias, en los animales también lo está. Entonces, por ejemplo, aquí del pliegue transversal del codo al flexionarse, aquí tenemos digamos como el codo, acá arriba, y aquí el codo, al pliegue transversal de la muñeca, que sería aquí y acá. Y al igual que tenemos 12 kun en una persona, tendremos 12 kun en un animal. Entonces, eso es muy importante tomando en cuenta que vamos a tener esa rotación de los pulgares hacia la parte interna. Entonces, el dedo accesorio de sus patitas anteriores está hacia adelante y medial. Entonces, al igual que eso, tenemos que recordar que, por ejemplo, si nosotros vamos a localizar puntos tomando como referencia la parte medial, de la punta más alta del malleolo interno al pliegue abajo del borde de la tibia, del ángulo inferomedial de la tibia, aquí, un poquito arriba de la curvatura del cóndilo medial de la tibia, vamos a tener esa referencia anatómica que de un lado al otro, la distancia que tenemos es de 13 kun. Recuerde que esta es una distancia interna. Si nos vamos a ir lateral o externo, vamos a tomar como referencia la zona que corresponde a la punta más alta del maleolo externo. Aquí lo marco y aquí, maleolo externo. La punta más alta del maleolo externo va a ser nuestra referencia para ahí poner digamos, como nuestra marca de localización y el pliegue transversal de la rodilla. Pliegue transversal de la rodilla, que sería nuestra marca, para delimitar que del borde, más bien de la punta más alta del maleolo externo al pliegue transversal de la rodilla, hay nuestras 16 distancias allá. Y aquí puede verlo en la zona ósea y como su piecito está de puntita. Y marco aquí también el maleolo externo para que quede más clara la zona. Entonces, tomamos como referencia ese maleolo externo para medir nuestras 16 distancias. Entonces, eso es muy importante que quede claro para localizar de forma exacta nuestros puntos y que lo podamos localizar muy, muy bien. Entonces, por ejemplo, en la zona ventral, aquí vamos a quitarle estas rayitas, vemos en la zona ventral, de un lado a otro de las mamas, pero bueno, nosotros como seres humanos tenemos dos, ellos pueden tener bastantes más. Entonces vamos a tomar como referencia a nivel del cuarto espacio intercostal. Las mamas a nivel del cuarto espacio intercostal son 8 kun u 8 distancias. Entonces tenemos 8 kun u 8 distancias, que sería la de acá. Y de la horquilla del esternón al apéndice sifoides del esternón, voy a poner un par de marquitas. De cuenta que aquí está la horquilla del esternón, al apéndice sifoides del esternón. Ahí. Puse la marquita muy abajo. La otra, esta como que quedó aquí. Déjenla corrijo un poco. Aquí. De la horquilla del esternón, hasta donde llega la flechita ahí, al apéndice sifoides del esternón. Entonces igual, acá de la horquilla al apéndice sifoides, tenemos la distancia de 9 kun, 9 distancias. Entonces, eso es importante que lo recordemos porque vamos a localizar ahí varios puntos. Entonces, es muy importante recordar que tenemos ahí varios puntos que podemos trabajar perfectamente. Por ejemplo, el punto MU de reflejo anterior de pericardio, RENMAI 17, que aparte es punto de influencia de la energía de todo el cuerpo, pues vamos a localizarlo ahí en el centro, entre esas dos tetillas o en el centro, entre ese cuarto espacio intercostal.
Es muy importante. O de la apéndice sifoides del esternón a la cicatriz umbilical, que tenemos 8 zoom. Por ejemplo, a la mitad, 4 zoom por arriba de la cicatriz umbilical o 4 zoom por abajo de la base del apéndice sifoides del esternón. Tenemos a red MAI12, que es punto MU de reflejo anterior de estómago y también punto de influencia de todas las vísceras del cuerpo. Es decir, podemos localizar muchos puntos de forma precisa si recordamos esas medidas estandarizadas que nos van a ser de muchísima utilidad para la localización de nuestros puntos y que podremos también tener mucho beneficio cuando ya vayamos a hacer nuestros tratamientos. Entonces, vamos también a quitar estas marquitas para que podamos pasar a la siguiente, que quede más limpia la imagen. Igual, cuando vamos a localizar puntos en el cráneo, podríamos decir, si este punto, por ejemplo, en puntología humana, lo localizo un cum por atrás del borde anterior del nacimiento del pelo, o que tomamos como referencia el nacimiento anterior o la implantación anterior del pelo o la implantación posterior, y que digamos, pues en ellos están llenos de pelo, ¿cómo le voy a hacer? Pues tomamos como referencia nuestras medidas estandarizadas. A partir de las cejas, hacia arriba tenemos 3 cun hacia lo que sería el nacimiento anterior del pelo, 12 cun en todo el cráneo hasta el nacimiento posterior del pelo o la implantación posterior, y 3 cun a partir de ahí hasta la séptima cervical. Entonces, vamos a tomar como referencia las cejas, bueno, su entrecejo, los músculos supraciliares, nos vamos a ir de ahí y entonces vamos a sumar 12 más 3, que serían 15 más 3, 18. Vamos a sentir el borde de la zona de su séptima cervical, de la apófisis espinosa, borde inferior de la apófisis espinosa de la séptima cervical, y de la zona donde sentimos el centro de los músculos supraciliares, a esa zona posterior vamos a medir nuestros 18 kun. Y entonces podemos poner una pequeña marquita a los 3 kun, otra a los 15, y ya tenemos la referencia de lo que sería su nacimiento anterior de pelo y su nacimiento, o más bien la implantación posterior. Entonces, eso va a ser importante también para las localizaciones. Entonces, por un momentito aquí,